Ya. Somos el grupo 5 y nosotros le vamos a hablar acerca del aborto, la ley del aborto y los medios abortivos. Bien, en la otra diapositiva podemos ver qué es el aborto. ¿Qué significa eso? La otra diapositiva, por favor. El aborto es la interrupción del embarazo, es decir, la expulsión o la extracción del embrión antes de la semana 22 de gestación. Es decir, cuando el feto pesa menos de 500 gramos. En caso de que esta práctica se dé en una semana más avanzada, en un tiempo más avanzado, incluso con mayor peso, de todas maneras esto es considerado también un aborto. Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. El aborto es la segunda práctica ginecológica más habitual. En América Latina, su incidente es muy alarmante. Por ejemplo, tenemos que en Brasil se ejecutan 1 millón de interrupciones de embarazos anualmente. Y en Perú, de cada 7 mujeres, un aborto. En nuestra realidad ecuatoriana, pues la práctica del aborto es clandestina e inseguro, lo que hace que este sea muchísimo más grave. Según estadísticas, pues Ecuador es el país donde con mayor frecuencia se practica el aborto en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Alrededor de 95.000 mujeres interrumpen sus embarazos anualmente. Frente a este índice, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INEC, ha indicado que cada año se realizan 200 abortos legales, circunstancia que implica que el resto de los abortos obviamente es de forma oculta e ilegal, lo que ha causado que esto lleve consigo un alto grado de peligrosidad para la protección de integridad personal y vida de las mujeres. Estos índices, con efecto de la criminalización del aborto voluntario, ha generado graves afectaciones irreparables para la vida, como de las mujeres, pero no solo para ellas, sino para los núcleos familiares, para la sociedad, inclusive para el mismo Estado. Según una expresión del señor Human Rights, él, en un discurso de 14 de julio de 2029, dijo que las leyes del Ecuador criminalizan el aborto, violan los derechos de las mujeres y de las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud. Esto claramente es un comentario dirigido expresando que está en contra del aborto ilegal, inseguro, que no es permitido en Ecuador. O sea, no comparte la idea de que la mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo y sobre su vida. Por lo que en el Ecuador el aborto consentido, pues como constituye un delito y es penalizado con hasta 2 años de prisión. Y en el caso de las mujeres que dan su consentimiento para realizar un aborto y el profesional de la salud lo realiza, pues esto también tiene una pena de entre 1 y 3 años. Ya que en nuestra ley solo se contemplan excepciones, o sea, si la vida y la salud de la persona, de la mujer embarazada corre riesgo, y en los casos de violencia sexual. A continuación, mis compañeras le detallarán en qué ley se establece y cuáles son las penas a interponerse. Bien. El tema que me toca a mí exponer es los primeros abortos practicados en el Ecuador, luego esto pues posterior a la sentencia que emitió la Corte Constitucional. En este caso pues se dice que al menos 25 mujeres que solicitaron interrumpir su embarazo, que fueron producto de violación, y hasta ahora de esa cantidad 19 lo han conseguido y 4 pues desistieron.
En este caso, según datos del Ministerio de Salud Pública, se dan estas cifras, aunque en 3 casos el personal de salud se negó inicialmente a practicar el aborto. Entre las solicitudes realizadas, en este caso en la segunda mitad del año 2021, 10 en este caso comprendían a niñas entre 10 y 14 años, 3 adolescentes que tenían la edad entre 15 y 19 años, 3 mujeres entre 20 a 29 años. Y en este caso pues también se dieron de 2 personas más que tenían mayor a 30 años. Bien, en este caso, pues los órganos de derechos humanos, en este caso, han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. Aseguran el acceso a estos servicios de conformidad con los estándares que proyectan los derechos humanos. Es parte en sí del Estado como una obligación para poder eliminar la discriminación que existe en contra de las mujeres para poder así garantizar el derecho de, valga la redundancia, de las mujeres en materia de salud, así como a otros derechos fundamentales que se le estarían vulnerando a la mujer. En este caso, pues la mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal. Unos pocos países han promulgado una prohibición total del aborto. Eh, por lo tanto, también se encuentra en los órganos internacionales de derechos humanos que estos han calificado las leyes que penalizan el aborto, en este caso como las discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención médica. Para ello, pues han recomendado que los estados eh, eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido al proceso de abortos. Estos organismos internacionales también han solicitado que los estados permitan el aborto en ciertos casos, tal como lo establece la sentencia de la Corte Constitucional, valiendo de tal manera también la jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados que en este caso, pues bajo la sentencia se ha indicado de manera precisa que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe también una amenaza eh, en su salud y en la privacidad. En esto, pues en ciertos casos, hacer libre de tratos crueles, inhumanos, viola el derecho de la salud a la mujer y en este caso, pues se considera también que son situaciones degradantes. Es así pues que el aborto legal debe ser seguro y accesible en ciertos casos, a ser libre de tanta discriminación que se da por esta situación. También pues se debe dar una postura apoyada por compromisos políticos, en este caso asumidos por los estados que se desarrollan en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Esta misma que se llevó a cabo en el Cairo en el año de 1994. En este caso, pues también es importante la preocupación de la salud pública y por lo que se comprometieron a reducir la necesidad de abortos a través de servicios por planificación familiar, eh, para que este servicio de planificación tenga eficacia. A la vez, pues también se reconocen que en los casos en que el aborto no fuera contrario a la ley, y este debía pues practicarse también en las situaciones adecuadas, dado que la mujer también eh, el Estado le debe garantizar sus derechos a la salud reproductiva. Bien, ya a continuación mis compañeras les abordarán otros temas.
Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los medios abortivos. Pues existen bastantes medios abortivos, pero en este caso voy a mencionar lo más importante. El aborto espontáneo, pues este resulta que vendría a ser cuando existe una terminación de un embarazo antes de viabilidad, es decir, 22 semanas de gestación. Por lo tanto, esto también tiene fases de un aborto, es decir, está la amenaza del aborto, se podría dividir en aborto inevitable, aborto incompleto y aborto completo. Por lo tanto, también este podría ser un aborto legal. Esto se produce cuando existe una interrupción de embarazo y asimismo puede ocurrir en ciertas ocasiones que están determinadas junto a la ley. Cuando hablamos de los abortos inducivos, pues estos pueden ser provocados, es decir, pueden diferirse como una interrupción de embarazo por medio de una intervención quirúrgica o con medicamentos. Por lo tanto, también al hablar del aborto inseguro, este de aquí se llama de tal manera porque cualquier procedimiento es aplicado para poner fin a un embarazo. Es decir, cuando estos son realizadas por terceras personas, en sí vendría a ser una competencia necesaria o también puede ser por falta de condiciones médicas. Más posiblemente pueden ser las más mínimas. Dentro de un aborto también se considera que no es seguro cuando estas son realizadas bajo condiciones en las cuales incrementa que el riesgo de mortalidad, morbilidad. Entonces, esto ocurre por medio de bajas condiciones, es decir, por bajas actitudes o técnicas que no son que son totalmente también adecuadas. Cabe indicar que cuando hablamos del aborto menstrual, pues esto puede variar, es decir, vendría a ser una regulación menstrual que se aplica también dentro de una evacuación temprana dentro del útero, causando retraso a la regla. Por lo tanto, este puede quedar inconclusa la parte de confirmar si la gestación dentro de la gestación puede caber en una prueba de embarazo. Y también, para finalizar, quiero decirle que el beneficio más importante dentro de un aborto estético, este puede ser porque favoreció dentro de la multiplicación de estos sujetos, en el cual se puede realizar cuando esta persona tenga suficiente estabilidad y tenga seguros, medicamentos y también puede dejar en otras ocasiones consecuencias en muchas mujeres. Bueno, y también ya para terminar, quiero decirles que el aborto también puede ser peligroso, pero asimismo también puede evitarse con una buena educación sexual, con una prevención de embarazos no deseados, mediante el uso de los métodos de anticonceptivos. También encontramos la prestación de servicios legales de un aborto seguro. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, es importante que también hablemos sobre los métodos que están disponibles para la realización de un aborto. Como primer punto tenemos el aborto con medicamento de misoprostol. El misoprostol es un medicamento absolutamente seguro, indicado y autorizado por la OMS para interrumpir el embarazo. Al tomar misoprostol se producen contracciones en el útero y se provoca la dilatación del cuello uterino.
Esto permite la evacuación del producto del embarazo en los siguientes días. El procedimiento no es invasivo, es decir, no requiere de instrumental clínico ni debe realizarse en un hospital, centro de salud o por un profesional de la salud. Y el riesgo de complicaciones es mínimo. La dosis de misoprostol recomendada para lograr el procedimiento seguro de aborto consiste en 3 tomas de 4 pastillas de 200 microgramos cada uno. En total serían 800 microgramos por toma, con 3 horas de diferencia entre una toma y la otra. Como segundo punto tenemos la aspiración manual endouterina, más conocida como la MEO. La aspiración por vacío es actualmente realizada a través de la MEU y la aspiración eléctrica. La MEU es un procedimiento que extrae el contenido intrauterino a través de la cánula conectada a un aspirador portátil que permite crear el vacío manualmente. Se han descrito numerosas ventajas, entre ellas su seguridad y alta eficacia es cercana al 100%. La posibilidad de ser un procedimiento ambulatorio para el uso de anestesia local, menor costo y menor riesgo de complicaciones. Está dirigida a gestaciones menores de 15 semanas y su uso puede ampliarse desde los casos de aborto incompleto, aborto retenido, mola y dastaforme, interrupción involuntaria del embarazo y bioplasia endometrial, a incluso aborto séptico de hasta 6 a 8 horas posterior a la administración de antibióticos. Como tercer punto tenemos la dilatación y el legrado. La dilatación y el legrado es un procedimiento que se realiza para raspar y recolectar tejido endometrio del interior del útero. Pero es importante también saber la diferencia entre dilatación y legrado. La dilatación es un ensanchamiento del cuello uterino para permitir el paso de instrumentos hacia el útero, y el legrado es el raspado de tejido de las paredes del útero. Como último punto tenemos la dilatación y la evacuación. La dilatación y evacuación se hace generalmente en las segundas 12 semanas, es decir, segundo trimestre del embarazo. Suele incluir una combinación de aspiración endouterina, dilatación y legrado, y el uso de instrumentos quirúrgicos como un forceps. Antes de una dilatación y evacuación se hace una ecografía para determinar el tamaño del útero y el número de semanas de embarazo. Antes del procedimiento, a menudo se introduce en el cuello uterino un dispositivo llamado dilatador del cuello uterino, osmótico, que ayuda a abrir lentamente el cuello uterino. Dilatar el cuello uterino reduce riesgos de cualquier lesión al cuello uterino durante el procedimiento. También puede administrarse misoprostol varias horas antes de la cirugía. Este medicamento puede ayudar a ablandar el cuello uterino. La dilatación y evacuación suele durar entre 30 minutos y también suele hacerse en un hospital, pero no requiere de una instancia nocturna. También puede hacerse en una clínica con medios especialmente capacitados para poder realizar un aborto. Gracias.